Me llamo Martina, tengo 60 años, y aunque muchos piensan que a mi edad ya no quedan historias por contar, yo cargo con una que me persiguió durante toda mi vida, como una sombra que nunca se despega del alma. Hoy, con el cabello blanco y las manos marcadas por el paso del tiempo, me siento frente a ustedes para desnudar mi verdad. No es fácil, no lo fue nunca, y durante décadas me callé por miedo, por vergüenza, por culpa, porque me enseñaron que debía guardar silencio. Pero el silencio mata por dentro, te carcome los huesos y apaga lentamente el brillo de tus ojos. Y yo ya no quiero callar. Quiero que mis palabras sirvan para que nadie más pase por lo que yo pasé, porque la herida más profunda de mi vida no vino de un extraño, no vino de alguien de afuera, sino de la persona que menos debía hacerme daño, mi propio hermano. Recuerdo que era apenas una niña, tenía 11 años, y todavía creía en los cuentos de hadas. Vivíamos en una casa humilde, con paredes descascaradas y olor a humedad, pero para mí aquel espacio era todo lo que conocía. Mi madre, una mujer rígida, siempre repetía que la familia era sagrada y que la sangre nos unía por encima de todo. Yo creía en sus palabras, confiaba en ellas, y pensaba que bajo ese techo nada malo podría sucederme. Pero estaba equivocada. Una tarde de verano, mientras el sol se filtraba por la ventana rota de mi habitación, mi hermano mayor entró sin tocar la puerta. Yo lo miré inocente, sin sospechar, y lo que ocurrió después quedó marcado en mí como un fuego que nunca se apaga. Él me arrebató la inocencia, me robó la infancia, me rompió el alma. Y lo más cruel no fue solo el acto en sí, sino lo que vino después. Corrí a mi madre llorando, con las palabras entrecortadas, esperando que me abrazara, que me protegiera, que al menos me creyera. Pero ella no solo no me creyó, sino que me cayó con una bofetada. ¿Cómo te atreves a inventar algo tan horrible sobre tu propio hermano? Gritó con los ojos encendidos de furia. Eres una niña maldita, una mentirosa. Tu hermano nunca haría eso. Y ahí, en ese instante, entendí que estaba sola. Mi madre había elegido no ver, había preferido proteger a su hijo antes que protegerme a mí. Y desde ese día, la herida se duplicó. Ya no era solo el dolor del abuso, sino también el dolor del abandono, de la incredulidad, del rechazo de la única persona que debía cuidarme. Los años pasaron y aquel secreto me acompañó como un monstruo silencioso. Nadie en la familia hablaba de eso, porque nadie quería escucharlo. Yo aprendí a sonreír hacia afuera, a jugar con las demás niñas del barrio como si nada hubiera ocurrido, pero por dentro llevaba un peso insoportable. Mi hermano, mientras tanto, continuaba su vida como si nada, con esa mirada que me recordaba cada día que yo debía callar. Y lo hice, porque ¿a quién iba a acudir si mi propia madre me había dado la espalda? Con el tiempo, me convertí en una adolescente silenciosa, retraída, desconfiada. No me gustaba que nadie se acercara demasiado. Cuando algún chico intentaba tomarme de la mano en la escuela, yo me apartaba bruscamente. Nadie entendía mis reacciones, decían que yo era rara, que tenía un carácter difícil, que nunca reía como las demás. Pero la verdad es que yo vivía con miedo. El miedo a que me volvieran a hacer daño, el miedo a que nadie me defendiera, el miedo a quedar siempre sola. Y en medio de ese tormento, un día descubrí algo que cambiaría el rumbo de mi historia. Revisando una vieja caja de fotos en el armario de mi madre, encontré una carta amarillenta, doblada en 4. Era una carta escrita por una mujer que yo no conocía, dirigida a mi madre, y en ella decía palabras que me helaron la sangre. Ya no puedo con lo que tu hijo hizo. Me destrozó y nadie me creyó. Pero un día la verdad saldrá a la luz. Esa carta estaba firmada con un nombre que me resultaba ajeno en ese momento, pero que más adelante comprendería. No era yo la única. Mi hermano ya había hecho lo mismo antes, con otra niña, y mi madre lo sabía. Ahí comenzó mi verdadera lucha. Esa revelación fue como un rayo en medio de la oscuridad. No era un invento mío, no era una fantasía de niña confundida. Lo que me había pasado era real, tan real que alguien más lo había sufrido antes que yo. Y mi madre, aun sabiendo, había elegido callar. Había elegido proteger al monstruo en lugar de proteger a las víctimas. Esa verdad me quemaba por dentro, pero también me dio una fuerza que nunca pensé tener. Ya no quería ser la niña callada y asustada. Ya no quería cargar con la vergüenza de un crimen que no era mío. Empecé a escribir en un cuaderno cada recuerdo, cada palabra, cada lágrima que me había guardado.
Era mi manera de gritar en silencio, de vaciar la rabia que me consumía. Con los años, ese cuaderno se convirtió en mi refugio, y poco a poco comprendí que mi historia no podía quedar enterrada, que había llegado el momento de contarla, de enfrentarla, aunque me temblara el alma al hacerlo. Porque cuando callamos, el dolor se vuelve cómplice del verdugo. Y yo ya no quería ser cómplice de nada. Esta es mi historia. Una historia marcada por la traición, el abuso y la soledad. Pero también una historia de lucha, de resistencia y de búsqueda de justicia. Y aunque la vida me quitó mucho, también me dio la oportunidad de hoy, a mis 60 años, levantar la voz para que nadie más tenga que vivir lo que yo viví. Porque yo, Martina, la niña a la que nadie creyó, hoy hablo. Y lo que voy a contarles apenas comienza. Después de aquel descubrimiento, la carta escondida en la caja de mi madre, mi visión del mundo cambió para siempre. Tenía apenas 14 años cuando la encontré, pero sentí que la niña que quedaba en mí había muerto definitivamente ese día. Era como si de pronto hubiera recibido una confirmación brutal de lo que tanto me repetía mi corazón. No estaba loca, no lo había inventado, no era una niña confundida. Mi hermano era un abusador, y mi madre lo sabía. Ese pedazo de papel, con letras temblorosas y amarillentas por el tiempo, era la prueba de que no estaba sola en mi dolor, pero también la prueba del silencio cómplice de la mujer que me dio la vida. ¿Cómo podía alguien soportar una traición tan grande? Yo no lo sabía, solo entendía que a partir de ese momento ya no confiaba en nadie. Mis días en la adolescencia eran una mezcla de rutina y tormento interior. Iba a la escuela con mis cuadernos apretados contra el pecho, fingía prestar atención a las clases, sonreía cuando algún profesor me hacía una pregunta, pero mi mente estaba siempre lejos, encerrada en mis recuerdos y en mis miedos. Las otras chicas hablaban de fiestas, de novios, de sueños para el futuro. Yo las miraba en silencio y pensaba, yo no tengo derecho a soñar, porque ya me robaron todo. Cuando un chico me sonreía en el recreo, mi cuerpo se tensaba, sentía un nudo en el estómago, y un rechazo instintivo me hacía apartarme de cualquier contacto. No podía soportar ni siquiera un roce en el brazo sin que mi piel se erizara de pánico. Mi madre, por su parte, fingía que todo estaba bien. Se levantaba temprano, hacía las tareas de la casa, cocinaba, y cuando alguien nos visitaba, sonreía como si fuéramos una familia perfecta. Pero sus ojos nunca se encontraban con los míos. Yo la miraba en silencio y pensaba en aquella carta escondida, en esa prueba que demostraba que ella me había negado a propósito, que había preferido proteger a su hijo antes que a mí. Esa herida se transformó en un muro entre nosotras, un muro que nunca más pudo derrumbarse. Mi hermano seguía en la misma casa, caminando por los pasillos como si nada hubiera ocurrido. Crecía fuerte, arrogante, con esa sonrisa cruel que yo conocía bien. A veces, cuando cruzaba conmigo en el pasillo, bajaba la voz y me susurraba, «Nadie te cree, nadie lo hará jamás». Y yo temblaba por dentro, aunque intentaba no mostrarlo. Mi refugio eran los cuadernos donde escribía todo, páginas y páginas de mi dolor, de mis recuerdos, de mis sueños rotos. Escribir era lo único que me mantenía en pie, lo único que me daba un poco de aire en medio de tanta oscuridad. Sin embargo, el destino parecía querer ponerme a prueba una y otra vez. Una tarde, mientras estaba en la escuela, la orientadora me llamó a su oficina. Me dijo que una profesora estaba preocupada por mí, que notaba mi silencio, mi falta de interés, mis ojos siempre apagados. Me preguntó si algo me pasaba en casa. Y ahí, por un instante, sentí que tal vez había llegado el momento de hablar, de contar lo que tanto me pesaba. Pero cuando abrí la boca, recordé la bofetada de mi madre, las palabras de mi hermano, la carta escondida, y me callé. Le dije a la orientadora que estaba bien, que solo me costaba concentrarme. Ella me miró con compasión, pero no insistió. Una parte de mí deseaba que ella lo hiciera, que me arrancara la verdad del alma, pero otra parte, la que estaba quebrada y desconfiada, se alegró de que me dejara en paz. Así fue como aprendí a vivir entre dos mundos, el mundo exterior, donde era la muchacha callada y aplicada, y el mundo interior, donde gritaba en silencio, donde luchaba contra recuerdos que no me dejaban dormir. Hubo noches en que me levantaba empapada en sudor, con el corazón latiendo desbocado, porque había soñado con aquellos ojos que me miraban mientras me arrancaban la inocencia. Nadie lo sabía, nadie lo sospechaba.
Y yo me hundía cada vez más en ese abismo invisible. Pero en medio de ese dolor, hubo un detalle que me dio un rayo de esperanza. Una tarde, revisando otra vez los cajones viejos de mi madre, encontré más cartas, todas dirigidas a ella. Eran de la misma mujer. En una de ellas, decía claramente, un día, alguien más sufrirá lo mismo que yo, porque tú sigues protegiéndolo. Y cuando llegue ese día, tú cargarás con la culpa. Esas palabras se clavaron en mí como un cuchillo, pero también me dieron fuerzas. Yo era ese alguien más. Yo era la prueba viva de lo que esa mujer había advertido, y aunque mi madre había decidido callar, yo empezaba a sentir que no quería hacerlo más. Fue entonces cuando tomé la decisión de guardar esas cartas. Las escondí en mi propio cuaderno, entre mis escritos. Ya no eran solo pruebas de que mi dolor era real, sino también semillas de la verdad que algún día podría sembrar. Porque dentro de mí crecía una convicción, no me quedaría callada para siempre. Puede que no estuviera lista en ese momento, puede que todavía me temblaran las piernas, pero en lo más profundo de mi ser supe que llegaría un día en que levantaría la voz. El resto de mi adolescencia estuvo marcado por esa lucha interna. Había días en que quería gritarlo todo, enfrentar a mi madre, denunciar a mi hermano, mostrar las cartas. Pero había otros días en que el miedo me paralizaba, en que las palabras de él resonaban en mi cabeza, nadie te creerá jamás. Esos días me sentía pequeña, insignificante, derrotada. Con el paso de los años, empecé a trabajar en una tienda del barrio. Tenía 16 años cuando conseguí ese empleo, y aunque era un trabajo sencillo, significaba para mí un respiro, pasar horas lejos de casa, lejos de la mirada de mi hermano, lejos del silencio cómplice de mi madre. Allí conocí personas nuevas, clientes que me saludaban con amabilidad, compañeros que me trataban con respeto. Y aunque yo seguía siendo la muchacha callada y reservada, poco a poco descubrí que el mundo no era solo dolor, que existían personas diferentes. Sin embargo, cada vez que regresaba a casa, la realidad me golpeaba. Ver a mi madre y a mi hermano compartiendo la mesa, riendo como si nada hubiera ocurrido, era como revivir mi infierno una y otra vez. Y así comprendí que tarde o temprano tendría que tomar una decisión, o seguir viviendo atrapada en ese silencio, o encontrar el coraje para romperlo. Yo, Martina, a mis 60 años, aún recuerdo con exactitud esas batallas de mi adolescencia. Recuerdo la mezcla de miedo y esperanza, de dolor y fuerza que convivían dentro de mí. Porque aunque parecía frágil, aunque todos pensaban que era apenas una muchacha tímida, en mi interior comenzaba a crecer la semilla de una rebelión. Y esa semilla, aunque tardó años en florecer, sería la que más adelante me llevaría a enfrentar mi pasado cara a cara. Mi historia aún no había mostrado sus reveses más duros. Lo que vendría después sería un giro que jamás imaginé. Descubrir que el silencio de mi madre escondía algo más profundo, un secreto tan oscuro que cambiaría por completo la forma en que yo veía mi infancia y mi propia sangre. Pero eso pertenece al siguiente capítulo de mi vida. La juventud me llegó como un río turbulento. A los 18 años, mientras mis compañeras soñaban con estudiar en la universidad, casarse o viajar, yo solo pensaba en escapar. Escapar de la casa que me había condenado al silencio, escapar de la mirada arrogante de mi hermano, escapar de la frialdad de mi madre. Cada esquina de aquella casa me recordaba lo que había sufrido, cada rincón olía al miedo de mi infancia. Así que tomé la primera decisión valiente de mi vida, me iría. No tenía dinero, no tenía a dónde ir, pero sabía que si me quedaba ahí, terminaría muriendo por dentro. Recuerdo el día en que empaqué mis pocas pertenencias. Un par de vestidos viejos, algunos libros, mi cuaderno lleno de escritos y, sobre todo, las cartas que había encontrado escondidas en la caja de mi madre. Esas cartas eran mi tesoro más valioso, la prueba de que no estaba loca, la prueba de que mi madre había sabido todo desde el principio. Con el corazón latiendo fuerte, me fui una madrugada sin despedirme. Caminé hasta la estación del bus y me subí al primero que salió de la ciudad. Mientras el vehículo avanzaba, yo miraba por la ventana y sentía que, por primera vez, podía respirar. Llegué a un pueblo pequeño, a varias horas de distancia. Allí encontré trabajo como ayudante en una panadería. El dueño, un hombre mayor de nombre don Ernesto, me recibió con una sonrisa y me dio un rincón en el almacén para dormir. No era mucho, pero era suficiente para mí. Por primera vez,
Nadie me miraba con sospecha, nadie me hacía sentir sucia o culpable. Trabajar con harina en las manos y sentir el aroma del pan recién horneado era una especie de cura silenciosa. Allí aprendí a reír un poco otra vez, a mirar a las personas sin tanto temor, a sentir que tal vez la vida podía ofrecerme algo más que dolor. Sin embargo, el pasado nunca deja de perseguirnos. Una tarde, mientras organizaba unas cajas en la panadería, entró una mujer mayor, de unos 50 años, con mirada cansada. Cuando me vio, sus ojos se abrieron como si hubiera visto un fantasma. Me observó detenidamente y luego me preguntó: «¿Tú eres hija de Clara?» Ese era el nombre de mi madre. Mi corazón dio un vuelco. ¿Cómo podía alguien en aquel lugar conocer a mi madre? La mujer se presentó. Se llamaba Teresa. Y en ese instante comprendí algo estremecedor. Teresa era la mujer que había escrito las cartas que yo había encontrado años atrás. No lo podía creer. Allí estaba, frente a mí, la prueba viva de que mi historia no era una invención. Nos sentamos a hablar y Teresa me contó su verdad. Años antes, cuando ella era apenas una adolescente, mi hermano, sí, el mismo que me había destrozado, había abusado de ella también. Ella había buscado consuelo en mi madre, tal como yo lo hice después, y mi madre tampoco la había creído. O mejor dicho, no quiso creerla. Tu madre siempre lo defendió, me dijo Teresa con voz amarga. Sabía lo que él hacía, pero prefería tapar todo para no destruir a la familia. Yo le escribí esas cartas, desesperada, pero ella nunca hizo nada. Escucharla fue como recibir un golpe brutal en el pecho. Yo ya sabía por las cartas que no era la única víctima, pero tener a Teresa frente a mí, escuchar su voz quebrada, ver sus lágrimas, hizo que la verdad me aplastara por completo. Mi madre no había cometido un simple error al no creerme, había hecho una elección consciente. Ella había decidido proteger a su hijo, aun cuando sabía que él era un monstruo. Y esa revelación encendió dentro de mí una rabia que me dio más fuerza que nunca. Pasé noches enteras conversando con Teresa. Ella me contó cómo había logrado reconstruir su vida, aunque con cicatrices profundas. Me habló de las veces que pensó en quitarse la vida, de las noches en que los recuerdos no la dejaban dormir. Pero también me habló de su resiliencia, de cómo había encontrado en la fe y en el trabajo la manera de seguir adelante. No podemos cambiar lo que pasó, Martina, me dijo una noche, pero podemos decidir qué hacer con nuestro dolor. Esas palabras se grabaron en mí como un mantra. Con el tiempo, me di cuenta de que huir de mi casa no era suficiente. Tenía que enfrentar la verdad. Tenía que entender por qué mi madre había actuado de esa manera. Así que, después de 2 años trabajando en la panadería, decidí regresar. No para vivir allí otra vez, sino para exigir respuestas. Cuando llegué a la casa, mi madre estaba más envejecida, con arrugas profundas en el rostro y el mismo gesto rígido de siempre. Me miró sorprendida, como si hubiera visto un fantasma. Mi hermano ya no vivía allí, se había mudado a otra ciudad. Me senté frente a mi madre, puse las cartas sobre la mesa y le dije con voz firme: «Explícame. Dime por qué me llamaste mentirosa cuando tú ya sabías la verdad». Lo que mi madre me confesó esa noche fue el secreto más oscuro de mi vida. Me dijo que cuando era joven, antes de casarse con mi padre, había quedado embarazada en circunstancias dolorosas de un hombre que la maltrató. Ese hijo fue mi hermano. Mi padre, al casarse con ella, aceptó criarlo como propio. Mi madre, cargada de culpa y miedo a que la gente descubriera su pasado, lo convirtió en su prioridad absoluta. Yo ya le había fallado una vez trayéndolo al mundo en esas condiciones, me dijo, y juré que lo protegería siempre, pasara lo que pasara, incluso de tus palabras, aunque fueran ciertas. Aquello fue un puñal clavado en mi corazón. Mi madre no solo me había abandonado en mi peor momento, sino que lo había hecho conscientemente, porque había decidido proteger a su hijo mayor a toda costa, incluso sabiendo lo que era capaz de hacer. Comprendí entonces que toda mi infancia, toda mi adolescencia, habían estado marcadas por un pacto silencioso de mi madre con la culpa. Ella prefería sacrificarme a mí antes que enfrentar su propia verdad. Salí de esa casa con lágrimas en los ojos, pero también con una decisión firme: no cargaría con los pecados de mi madre ni con los crímenes de mi hermano. Esa noche juré que mi voz no volvería a callarse. Juré que algún día contaría mi historia, aunque el mundo entero se volviera en mi contra.
porque ya había pagado demasiado caro el precio del silencio. Mi juventud estuvo marcada por ese juramento. Trabajé duro, me independicé, aprendí a sostenerme sola. No fue fácil, el dolor seguía allí, los recuerdos seguían persiguiéndome, pero ahora tenía un propósito. Y cada vez que la voz de mi hermano resonaba en mi memoria diciendo «nadie te creerá», yo respondía en mi mente «un día, todos sabrán la verdad». Y ese día estaba más cerca de lo que yo imaginaba. Cuando crucé la barrera de los 20 años, sentí que llevaba sobre mis hombros el peso de una vida entera. Mientras mis amigas de la panadería se casaban, tenían hijos o se mudaban para empezar de cero en otros lugares, yo todavía luchaba con mis fantasmas. Había logrado cierta estabilidad. Alquilaba un pequeño cuarto en una pensión, trabajaba largas jornadas para sostenerme, en los ratos libres seguía escribiendo en mis cuadernos. Escribir era mi medicina, mi modo de sacar a la luz todo lo que todavía ardía en mi interior. Pero aunque parecía libre, en realidad seguía siendo prisionera. El pasado me ataba con cadenas invisibles que no me dejaban avanzar. Hubo un tiempo en que intenté amar. Un joven llamado Javier, que también trabajaba en el mercado, comenzó a acercarse a mí. Era amable, paciente, con una sonrisa sincera que derribaba un poco mis muros. Por primera vez, pensé que tal vez podía tener una vida normal, que tal vez podía dejar de ser la muchacha silenciosa y permitirme sentir algo bonito. Javier me invitaba a caminar por la plaza, me regalaba flores silvestres que recogía del camino y me hablaba de sus sueños. Quería abrir una ferretería, construir una familia, vivir con dignidad. Yo lo escuchaba en silencio y me preguntaba si alguna vez podría darle eso. Pero cada vez que él intentaba tomar mi mano con más firmeza, cada vez que sus labios se acercaban demasiado, una sombra me invadía. El recuerdo de mi hermano volvía como un golpe en el pecho, y mi cuerpo se tensaba, rechazando incluso la ternura. Javier fue paciente durante un tiempo, pero un día me dijo con tristeza: «Martina, siento que amas más a tu dolor que a la posibilidad de ser feliz». Y se fue. Tenía razón, pero yo no sabía cómo soltar ese dolor. Pasaron los años, y con ellos vinieron cambios inesperados. Un día recibí una noticia. Mi hermano había regresado al pueblo. Se había ido hacía tiempo, según decían, para trabajar en otra ciudad. Nadie sabía exactamente qué había hecho en ese tiempo, pero regresó con más arrogancia que nunca, vestido con ropa cara y con la mirada de siempre, esa mirada que me helaba la sangre. Yo pensaba que al haberme alejado de él estaba a salvo, pero su regreso me demostró que mi verdugo aún tenía poder sobre mí, aunque ya no viviera bajo el mismo techo. Lo peor fue descubrir que mi madre seguía defendiéndolo, como siempre. Cuando lo vi por primera vez después de años, en el mercado del pueblo, mi cuerpo reaccionó como si tuviera 11 años otra vez. Me quedé inmóvil, sin aire, mientras él sonreía con esa mueca cruel. No me dijo nada en voz alta, pero sus ojos me hablaban. Sigo aquí, y sigo ganando. Esa noche no pude dormir. Los recuerdos volvieron más fuertes que nunca, y sentí que toda mi lucha, toda mi independencia, podían derrumbarse de un solo golpe. Sin embargo, el destino quiso darme un aliado inesperado. Una tarde, mientras trabajaba en la panadería, entró Teresa, la misma mujer que había escrito las cartas, la misma que me había mostrado que no estaba sola. Habíamos mantenido contacto a lo largo de los años, pero esa vez vino con un rostro preocupado. «Martina», me dijo en voz baja, «supe que tu hermano volvió. Ten cuidado. Ya lo hizo antes, y lo volverá a hacer si nadie lo detiene». Sus palabras me atravesaron como una lanza. No hablaba solo de mí, sino de otras posibles víctimas. Ese monstruo, protegido siempre por mi madre, podía seguir destruyendo vidas. Esa noche lloré como no lo hacía desde hacía mucho tiempo. Me sentí dividida. Una parte de mí quería huir otra vez, esconderme, fingir que él no existía. Pero otra parte, la que había crecido con los años, me gritaba que no podía seguir callando. Tenía las cartas, tenía a Teresa como testigo, tenía mi propia historia. Tenía todo para enfrentarlo. El miedo era grande, pero más grande era el peso de cargar con ese silencio. Fue en ese tiempo cuando empecé a escribir una carta dirigida a las autoridades. No sabía si tendría el valor de entregarla, pero en esas páginas describí todo: el abuso que sufrí de niña, la reacción de mi madre, las cartas de Teresa, la confesión de mi madre sobre el origen de mi hermano.
Escribí cada detalle con lágrimas y temblores, pero también con una sensación de alivio. Era como si al ponerlo en palabras en un documento oficial, estuviera arrancando de mi pecho el poder que él había tenido sobre mí por tanto tiempo. Lo que nunca imaginé fue que antes de yo dar ese paso, la vida me pondría frente a una situación que cambiaría todo. Una joven del pueblo, de apenas 15 años, desapareció una tarde. Todos comenzaron a buscarla desesperados. Días después, volvió a su casa llorando, rota, con una historia que me resultaba demasiado familiar. Había sido víctima de un hombre mayor, alguien que la engañó para llevarla a las afueras del pueblo. Cuando describió a ese hombre, supe de inmediato quién era, mi hermano. El mundo se me vino abajo. Yo había callado demasiado tiempo, y ahora otra niña había sufrido por mi silencio. Sentí una culpa tan grande que apenas podía respirar. Esa misma noche, mirándome al espejo, me dije con firmeza: se acabó, Martina. No importa si te creen o no, no importa si tu madre se vuelve en tu contra. No puedes permitir que esto siga. Y entonces, por primera vez, decidí levantar la voz en público. Fui a la casa de mi madre y la enfrenté con todo. Ella intentó callarme, intentó repetir el mismo discurso de siempre, pero yo no estaba dispuesta a escuchar. Le grité que ya no era una niña, que ya no podía manipularme. Tu silencio lo convirtió en lo que es, le dije con lágrimas en los ojos. Tú eres tan culpable como él. Mi madre me miró con una mezcla de odio y miedo, pero no respondió. Sabía que yo tenía razón. Al día siguiente, con Teresa a mi lado, fui a la comisaría del pueblo. Entregué la carta que había escrito, mostré las pruebas que guardaba y conté mi historia, palabra por palabra, sin omitir nada. Mi voz temblaba, mis manos sudaban, pero dentro de mí sentí una libertad que nunca había experimentado. Era como si, después de tantos años, el peso de la culpa ajena dejara de aplastarme. Lo que ocurrió después fue un torbellino, declaraciones, investigaciones, miradas acusadoras en el pueblo. Algunos me creyeron de inmediato, otros me señalaron como la loca que quería arruinar a su propia familia. Pero yo ya no tenía miedo. Había dado el paso más importante, había convertido mi dolor en verdad. Y aunque sabía que la batalla apenas comenzaba, por primera vez en mi vida sentí que podía ganar. Ese fue el inicio de un capítulo de mi vida que me enfrentó no solo a mi hermano, sino también a toda una comunidad que prefería el silencio antes que aceptar la realidad. Pero yo, Martina, a mis 60 años, les digo, aquel fue el momento en que dejé de ser víctima para empezar a ser sobreviviente. Y lo que sucedió después, cuando la justicia finalmente tocó a nuestra puerta, fue la reviravolta más grande de todas. Mi nombre es Martina, y hoy, a mis 60 años, decido cerrar este ciclo de mi vida con la fuerza de mi voz, esa que tantas veces fue silenciada por el miedo, la vergüenza y la incredulidad. Lo que voy a contar no es solo el final de una historia de dolor, sino el comienzo de una vida en libertad. Porque, aunque parezca increíble, incluso después de sobrevivir a tanto, uno puede renacer de sus propias cenizas. En los capítulos anteriores les relaté cómo crecí marcada por el abuso de mi propio hermano y por la indiferencia cruel de mi madre, cómo guardé silencio durante décadas y cómo, poco a poco, fui encontrando la fuerza para denunciar lo ocurrido y sanar mis heridas. Ahora, en esta última parte, quiero mostrarles la reviravolta que jamás imaginé. La vida me devolvió justicia, dignidad y, sobre todo, la posibilidad de perdonarme por no haber hablado antes. Porque no se trata de perdonar a quien me hizo daño, sino de liberarme del peso de cargar con culpas que nunca me pertenecieron. Con el paso del tiempo, mi hermano terminó enfrentando lo que había evitado durante años, la justicia. Después de mi testimonio y el de otras mujeres que también tuvieron el valor de alzar la voz contra él, fue juzgado y condenado. No fue fácil llegar hasta allí, porque los recuerdos eran un tormento constante, pero cada palabra que pronuncié en el tribunal era como arrancar una espina clavada en mi alma. Recuerdo el silencio de la sala cuando conté lo que ocurrió, recuerdo las miradas incrédulas que se tornaron en empatía, y recuerdo también cómo él, por primera vez, no pudo esconderse detrás de su arrogancia. Lo vi vulnerable, intentando justificar lo injustificable, y aunque no sentí satisfacción, sí sentí alivio. Porque por fin ya no era yo la que cargaba con la vergüenza, era él quien debía enfrentar sus actos. La justicia no me devolvió la infancia perdida ni la confianza que me fue arrebatada,
pero sí me devolvió la paz de saber que ya no podría lastimar a nadie más. Mi madre, sin embargo, fue otro capítulo doloroso de este camino. Nunca reconoció su error, nunca me pidió perdón por haberme llamado mentirosa, por haberme dejado sola frente al monstruo que convivía bajo nuestro propio techo. Cuando envejeció, esperaba de mí cuidados y atención, como si nada hubiera pasado. Y aunque muchos pensaron que yo la rechazaría, decidí estar a su lado en sus últimos días. No por ella, sino por mí. Porque entendí que cargar con rencor me haría esclava de mi propio pasado, y lo que más anhelaba era libertad. No le di las palabras de amor que quizás esperaba, pero tampoco le devolví con odio lo que me dio con indiferencia. Simplemente la acompañé en silencio, entendiendo que la verdadera fortaleza está en no dejar que el rencor te consuma. Fue ahí donde comprendí que la justicia puede venir de los tribunales, pero la paz solo llega del perdón que nos damos a nosotros mismos. Hoy miro atrás y me sorprende la mujer en la que me convertí, de una niña quebrada por el miedo a una adulta que aprendió a transformar el dolor en fuerza. Mi historia me permitió ayudar a otras mujeres, ser voz para quienes todavía callan. Muchas veces me invitan a hablar en grupos de apoyo, en asociaciones que luchan contra la violencia intrafamiliar, y cada vez que comparto mi experiencia siento que mis heridas dejan de sangrar un poco más. Lo que antes fue mi condena, ahora es mi herramienta para que otras no pasen por lo mismo. Porque si algo aprendí en este largo camino es que el silencio protege al abusador, pero la palabra libera a la víctima. Y yo elegí liberarme, elegí no cargar más con secretos que me consumían desde dentro. Así llego al final de este relato, pero no al final de mi vida, porque lo que me queda ahora es un camino de paz y reconstrucción. Todavía tengo miedos, todavía hay noches en que las pesadillas regresan, pero también hay mañanas en que me levanto agradecida de haber sobrevivido, de tener fuerzas para contar mi historia y de haber descubierto que la justicia, aunque tarde, llega. Me reconcilio conmigo misma, con esa niña que fui y que tanto sufrió, y le digo que ya no está sola, que yo estoy aquí para protegerla. Esa es la mayor reviravolta de mi vida. Haber convertido el dolor en fortaleza, la oscuridad en esperanza y la vergüenza en orgullo por haber resistido. Yo soy Martina. Tengo 60 años, y aunque mi historia comenzó con abuso y silencio, termina con libertad y con la certeza de que nunca más volveré a callar. Porque mi voz, hoy más que nunca, es mi victoria.